La ciencia ficción es un género fascinante, y en el cine a lo largo de los años, ha evolucionado y se ha adaptado, reflejando, tanto los avances científicos y tecnológicos como los cambios sociales y culturales de cada época. Desde los primeros experimentos cinematográficos hasta las megaproducciones de Hollywood, la ciencia ficción ha dejado una huella indeleble en la historia del cine, cautivando a audiencias de todas las edades y nacionalidades. La evolución de la ciencia ficción en el cine, desde sus inicios hasta la actualidad. Los inicios. Los inicios de la ciencia ficción en el cine fueron en los albores del siglo XX, una época definida por la efervescencia de los avances científicos y tecnológicos, así como por un creciente entusiasmo hacia el espacio exterior y la especulación sobre la vida extraterrestre. Viaje a la Luna, 1902, dirigida por Georges Méliès, se destaca como uno de los primeros ejemplos de este género cinematográfico. Aunque la película estaba más enfocada en la fantasía que en la ciencia en sí, sentó las bases para las futuras exploraciones del género, introduciendo al público a la idea de viajar a otros mundos y encontrarse con seres extraterrestres. Durante las décadas de 1920 y 1930, el cine mudo y los primeros años del cine sonoro presenciaron el surgimiento de películas emblemáticas como Metrópolis, 1927, de Fritz Lang. Esta obra maestra visionaria exploró temas como la inteligencia artificial y la alienación social, en un mundo distópico dominado por la tecnología. A pesar de las limitaciones técnicas de la época, Land logró crear una visión visualmente impactante del futuro, que todavía sigue siendo influyente en la ciencia ficción cinematográfica hasta el día de hoy. Sin embargo, fue en la década de 1950 cuando la ciencia ficción comenzó a florecer como un género popular en el cine. Este periodo estuvo marcado por la Guerra Fría y la creciente paranoia nuclear, lo que se reflejó en muchas películas de ciencia ficción de la época. Estas películas exploraron temas como la invasión extraterrestre, los experimentos científicos descontrolados y los peligros de la radiación nuclear. Ejemplos destacados de esta era incluyen El día que la Tierra se detuvo, 1951, y La invasión de los ladrones de cuerpos, 1956. Películas que capturaron los temores y ansiedades de la sociedad de la época en historias cautivadoras y emocionantes. ¡Socorro! ¡Espere! ¡Espere! ¡Escúcheme! ¡Espere! La Edad de Oro. La década de 1950 fue una época de efervescencia para la ciencia ficción cinematográfica, conocida como la Edad de Oro del género. Este periodo estuvo marcado por una explosión de películas que reflejaban los temores y ansiedades de la Guerra Fría y la carrera espacial. Ejemplos icónicos incluyen El día que la Tierra se detuvo, 1951, dirigida por Robert Wise, que abordó temas como la paranoia nuclear y la amenaza de la guerra atómica. Esta película sigue a un extraterrestre pacífico, que llega a la Tierra con un mensaje de advertencia sobre las consecuencias de la violencia humana, sirviendo como una alegoría de los peligros de la guerra nuclear en plena Guerra Fría. Otro ejemplo destacado de esta época es El planeta prohibido, 1956, dirigida por Fred Wilcox. Esta película pionera en el género exploró la colonización del espacio y los peligros de la tecnología avanzada. Ambientada en un lejano planeta donde una expedición humana se encuentra con un científico solitario y su hija, la película aborda temas como la inteligencia artificial, los límites de la exploración espacial y los peligros de jugar con fuerzas más allá de nuestro entendimiento. El planeta prohibido se destacó por sus efectos especiales innovadores y su visión visionaria del futuro, convirtiéndose en un clásico instantáneo del género. Estas películas, junto con otras como La invasión de los ladrones de cuerpos, 1956 y Ultimátum a la Tierra, 1951, capturaron los temores y ansiedades de la sociedad de la época, mientras ofrecían emocionantes historias de aventuras y exploración en mundos desconocidos. La década de 1950 sentó las bases para el género de la ciencia ficción en el cine, estableciendo temas y tropos que continuarían influenciando las películas futuras en las décadas venideras. La era de la exploración espacial. La década de 1960 y principios de la década de 1970 presenciaron un renovado interés en la exploración espacial, impulsado en parte por el éxito sin precedentes de la misión Apolo 11 y la histórica llegada del hombre a la Luna en 1969. Este periodo fue testigo de una profunda reflexión sobre la relación entre la humanidad y el cosmos, explorando temas filosóficos y existenciales relacionados con el espacio y la condición humana.
Una de las películas más influyentes de este periodo es 2001, Una Odisea del Espacio, 1968, dirigida por Stanley Kubrick. Esta obra maestra cinematográfica no solo se destacó por sus innovadores efectos especiales y su impresionante diseño visual, sino también por su ambiciosa narrativa, que exploraba los límites de la evolución humana y la búsqueda de significado en el universo. A través de su impresionante narración visual, 2001, Una Odisea del Espacio desafió las convenciones del cine de ciencia ficción de la época y se convirtió en un hito cultural que sigue siendo objeto de debate y análisis hasta el día de hoy. Otro ejemplo significativo de este periodo es Solaris, 1972, dirigida por Andrei Tarkovsky. Basada en la novela homónima de Stanley Slowlem, esta película es una meditación poética sobre la soledad, la memoria y la naturaleza del conocimiento humano. Ambientada en una estación espacial en órbita alrededor de un misterioso planeta llamado Solaris, la película sigue al psicólogo Chris Kelvin mientras investiga extraños fenómenos psicológicos que afectan a la tripulación. A través de su narrativa introspectiva y su estilo visual único, Solaris trasciende los límites del género de la ciencia ficción para explorar las complejidades de la experiencia humana en el universo. Estas películas, junto con otras como La Naranja Mecánica, 1971, caracterizada por una mayor sofisticación narrativa y una reflexión más profunda sobre los temas universales de la humanidad y el cosmos. La década de 1960 y principios de la década de 1970 dejaron un legado duradero en el género de la ciencia ficción, influenciando a generaciones de cineastas y espectadores con su visión audaz y provocativa del futuro. La era de Star Wars y el cine blockbuster. La era de Star Wars y el cine blockbuster marcó un hito significativo en la historia de la ciencia ficción cinematográfica. A finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980, el género experimentó una transformación radical con el lanzamiento de Star Wars, 1977, dirigida por George Lucas. Esta epopeya espacial no solo se convirtió en un fenómeno cultural, sino que también redefinió el género de la ciencia ficción y estableció nuevo estándar para el cine blockbuster. Star Wars combinó efectos visuales innovadores con una narrativa emocionante y personajes memorables, transportando a los espectadores a una galaxia muy, muy lejana llena de aventuras, vuelos de sables de luz y luchas entre el bien y el mal. La película capturó la imaginación del público como ninguna otra antes, convirtiéndose en un fenómeno cultural que trascendió las fronteras del cine para influir en la música, la moda y la cultura popular en general. El éxito de Star Wars sentó un precedente para muchas películas de ciencia ficción que le seguirían, inspirando a una nueva generación de cineastas a explorar mundos fantásticos y narrativas épicas. La trilogía original de Star Wars fue seguida por una serie de secuelas, precuelas y spin-offs, así como por una serie interminable de productos de merchandising, convirtiendo a la franquicia en una de las más exitosas y duraderas de la historia del cine. Algunas de películas de Star Wars son Star Wars, Episodio 4, Una Nueva Esperanza, 1977, dirigida por George Lucas. Esta es la primera película de la saga Star Wars. El Imperio contraataca, 1980, esta secuela, también dirigida por George Lucas, continúa la historia de Luke mientras entraina con el maestro Jedi Yoda y se enfrenta a Darth Vader y al Imperio Galáctico. Introduce uno de los giros más impactantes en la historia del cine. Star Wars, El Retorno del Jedi, 1983. La trilogía original concluye con esta película, dirigida por Richard Mark. Star Wars, Amenaza Fantasma, 1999, dirigida por George Lucas. Esta película es la primera de la trilogía de precuelas. En total, hay 11 películas en la saga Skywalker y los spin-offs. Estas películas han generado más de $10.000 millones en ingresos de taquilla y actualmente, constituyen una de las franquicias cinematográficas más taquillera. Además de su impacto comercial, Star Wars tuvo un profundo efecto en la percepción del género de la ciencia ficción. La película demostró que la ciencia ficción no se limitaba simplemente a ser entretenimiento escapista, sino que tenía el potencial de ser una plataforma para explorar temas universales y complejos. A través de su narrativa épica y sus personajes icónicos, Star Wars abordó temas como el heroísmo,
la amistad y la lucha contra la opresión de una manera que resonó con audiencias de todas las edades y trasfondos culturales. La historia de un joven granjero que se convierte en un héroe galáctico inspiró a generaciones de espectadores y demostró que las historias de ciencia ficción podían ser profundamente relevantes y significativas. En muchos sentidos, Star Wars democratizó la ciencia ficción al hacerla accesible y atractiva para un público más amplio. La película atrajo tanto a fanáticos de toda la vida del género como a aquellos que nunca habían mostrado interés en la ciencia ficción antes. Esto ayudó a romper las barreras de género y edad, convirtiendo a la ciencia ficción en un fenómeno cultural que trascendía los límites de la audiencia tradicional del género. Star Wars se convirtió en un fenómeno cultural duradero que dejó una marca indeleble en la cultura popular, inspirando a generaciones de cineastas, escritores y artistas a explorar las vastas posibilidades del universo de la ciencia ficción. En resumen, Star Wars no solo estableció su lugar en el panteón de la cultura popular, sino que también elevó el género de la ciencia ficción a nuevas alturas de relevancia y significado. El auge del cine cyberpunk y distópico. La década de 1980 y 1990 marcó una nueva fase en la exploración de la ciencia ficción en la pantalla grande. Estas películas se sumergieron en mundos futuristas donde la tecnología y la sociedad se habían fusionado de maneras a menudo sombrías y perturbadoras. Dos ejemplos sobresalientes de este periodo son Blade Runner, 1982, dirigida por Ridley Scott, y The Matrix, 1999, dirigida por los hermanos Wachowski. Blade Runner se erige como una obra maestra indiscutible dentro del género, desplegando un futuro distópico cargado de elementos visuales y temáticos emblemáticos. En este universo, los replicantes, androides con una apariencia humana inquietantemente realista, son utilizados en labores peligrosas en colonias extraterrestres, sirviendo como mano de obra esclavizada. La película sigue la travesía del ex policía Rick Deckard, interpretado magistralmente por Harrison Ford, quien es reclutado para cazar y retirar a un grupo de replicantes rebeldes que han regresado a la Tierra. Ambientada en una versión sombría y perpetuamente lluviosa de Los Ángeles, Blade Runner crea una atmósfera densa y opresiva que impregna cada fotograma con una sensación palpable de desolación y desesperanza. Lo que eleva Blade Runner, más allá de ser una simple película de ciencia ficción, es su profunda exploración de temas filosóficos y existenciales. La naturaleza de la humanidad y la moralidad se encuentran en el centro de la narrativa, desafiando al espectador a reflexionar sobre lo que significa ser humano, en un mundo donde la línea entre la vida artificial y la orgánica se desdibuja cada vez más. A través de los dilemas éticos planteados por la caza de replicantes, y las complejas relaciones entre los personajes, la película plantea preguntas fundamentales sobre la identidad, el libre albedrío y la responsabilidad moral, en un entorno dominado por la tecnología y la alienación social. En resumen, Blade Runner trasciende las etiquetas de género para convertirse en una obra cinematográfica temporal que continúa resonando con las audiencias décadas después de su lanzamiento. The Matrix presenta un intrigante universo distópico en el que los humanos viven en un estado de ignorancia controlada por máquinas inteligentes en un mundo simulado conocido como la Matrix. La película sigue la historia de Neo, un hacker informático, quien descubre la verdad detrás de su realidad aparente y es introducido en el mundo real por Morfeo. Neo lidera entonces una rebelión contra las máquinas, convirtiéndose en una figura clave en la lucha por la libertad de la humanidad. The Matrix es ampliamente aclamada por su innovadora cinematografía y sus revolucionarios efectos visuales, que incluyen secuencias de acción y combate meticulosamente coreografiadas y estilizadas que han dejado una marca indeleble en la historia del cine. La película también se distingue por sus profundas reflexiones sobre la realidad, el destino y la libertad individual en una era dominada por la tecnología. A través de su intrincada trama y sus conceptos filosóficos, The Matrix desafía al espectador a cuestionar la naturaleza de la realidad y a considerar las implicaciones éticas y morales de vivir en un mundo controlado por fuerzas invisibles y omnipotentes. En última instancia, The Matrix trasciende el género de la ciencia ficción para convertirse en una meditación atemporal sobre la condición humana y la búsqueda de la verdad en un mundo de ilusiones y falsedades. Estas películas, junto con otras como Boston The Cell, 1995 y Akira, 1988, introdujeron al público en mundos futuristas y distópicos, donde la tecnología y la sociedad se habían fusionado de maneras complejas y a menudo inquietantes. A través de sus historias emocionantes y sus visuales impactantes, estas películas desafiaron las percepciones convencionales de la ciencia ficción y continuaron influyendo en la cultura popular y en la manera en que imaginamos el futuro.
En el siglo XXI, el cine de ciencia ficción ha experimentado un renacimiento notable, continuando su evolución y diversificación en términos de temáticas y estilos. Películas como Origen, 2010, dirigida por Christopher Nolan, y Ex Machina, 2014, dirigida por Alex Garland, han destacado, por su capacidad para explorar temas de gran relevancia contemporánea, tales como la realidad virtual, la inteligencia artificial y la complejidad de la conciencia humana. Origen, se distingue por su narrativa intrincada y sus efectos visuales impactantes, sumergiendo a los espectadores en un mundo donde la línea entre la realidad y los sueños se desdibuja. La película aborda cuestiones fundamentales, sobre la percepción de la realidad y el poder de la mente humana, desafiando a los espectadores a cuestionar lo que realmente es posible en el mundo de los sueños y la imaginación. Por otro lado, Ex Machina ofrece una perspectiva cautivadora sobre la inteligencia artificial y la ética de la creación de seres conscientes. La película sigue a un joven programador, que es invitado a participar en un experimento de Turing, para evaluar la inteligencia de un androide con apariencia humana. A medida que la trama se desarrolla, Ex Machina plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la conciencia y la moralidad en un mundo cada vez más dominado por la tecnología. Estas películas, junto con otras como Her, 2013, han dejado una huella en el paisaje del cine de ciencia ficción del siglo XXI. Her presenta una visión íntima y emotiva de un futuro cercano, donde un hombre se enamora de un sistema operativo dotado de inteligencia artificial. Esta exploración de la conexión emocional entre humanos y máquinas plantea preguntas sobre la soledad en una sociedad cada vez más tecnológica. Por otra parte, una película que también destaca en el género de ciencia ficción es Interestelar. Es una epopeya cósmica que sigue a un grupo de astronautas, en una misión para encontrar un nuevo hogar para la humanidad, en un universo devastado por la escasez de recursos. La película combina la exploración científica con temas emocionales y filosóficos, como el paso del tiempo, la supervivencia y el significado de la existencia humana. Interestelar desafía las concepciones tradicionales de la ciencia ficción, al abordar temas complejos con un enfoque reflexivo y visualmente impactante. Estas películas han contribuido significativamente a la revitalización y expansión del género de la ciencia ficción en el siglo XXI, al ofrecer narrativas originales y provocativas que resuenan con una sensibilidad contemporánea. Al explorar temas pertinentes como la tecnología, la inteligencia artificial, el cambio climático y la exploración espacial, estas películas han demostrado la capacidad duradera del cine de ciencia ficción para estimular la imaginación y promover debates sobre el futuro de la humanidad en un mundo en constante cambio y evolución. La evolución de la ciencia ficción en el cine ha sido un viaje fascinante desde sus modestos inicios en los albores, hasta convertirse en uno de los géneros más influyentes y queridos por el público. Desde las primeras incursiones experimentales hasta las grandes producciones de Hollywood, la ciencia ficción ha demostrado ser una fuente inagotable de imaginación y creatividad, desafiando constantemente las fronteras de lo posible y lo imposible. A lo largo de los años, ha inspirado a generaciones de cineastas y espectadores en todo el mundo, proporcionando no solo entretenimiento, sino también una plataforma para reflexionar sobre cuestiones profundas y trascendentales. En un mundo en constante cambio, la ciencia ficción seguirá siendo un reflejo de nuestros sueños y temores más profundos, así como una ventana a las posibilidades infinitas del futuro. A medida que la tecnología avanza y la sociedad evoluciona, el género continuará desafiándonos a explorar lo desconocido y a imaginar un futuro que aún no podemos concebir por completo. En última instancia, la ciencia ficción no solo nos invita a contemplar mundos lejanos y futuros distantes, sino que también nos recuerda la importancia de la humanidad, la empatía y la esperanza en un cosmos vasto y misterioso. Déjame en comentarios, ¿cuál es tu película favorita de ciencia ficción? Y si te ha gustado el vídeo o te interesa este estilo de vídeos, suscríbete, comenta o dale like. Gracias y hasta un próximo vídeo.